Voy a tener Maravilloso. un, voy a tener un PowerPoint, después pasame para poder administrar, digamos, para hacer la negocio de la tela, digamos, ¿no? O sea, de Perfecto. compartimiento de tela. Ya te habilité el co-host para que puedas presentar. Yo voy a utilizar un par de slides para hacer esta introducción. Bueno, primero que nada, Eduardo, muchísimas gracias por hacer todas estas gestiones para participar en este curso sobre transiciones sostenibles, que bueno, tuvimos una serie de, de inconvenientes vinculados al transporte aéreo y por suerte hoy estamos pudiendo llevar a la práctica algo que estuvimos trabajando durante este año. También involucra a Matilda Baraybar y Matías Franchini. Para los que nos están escuchando en este momento y después para que quede en la grabación, es simplemente mencionar que Eduardo Viola es un investigador senior del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de San Pablo. También es profesor de Relaciones Internacionales en la Fundación Getulio Vargas, también localizado en la misma ciudad, y forma parte también del programa de posgrado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia. Actualmente integra varios comités y ámbitos internacionales vinculados a lo que es política económica y sobre todo vinculado a los grandes desafíos del cambio climático. Eh, Concretamente, en la instancia que nos convoca, estuvimos coordinando con Eduardo Viola una serie de aportes, pero para resumirlo en dos grandes líneas, obviamente sus reflexiones no se agotan en estas líneas, están referidos a, bueno, este periodo tan particular que muchos están llamando una nueva Guerra Fría, cuáles son sus causas y sus respuestas, y sobre todo cómo esto está impactando en agendas globales, sobre todo la agenda de cambio climático y su vinculación con una cantidad de procesos y cambios. Fundamentalmente vamos a estar preguntándote sobre algunas implicancias en las transformaciones de los sistemas agroalimentarios y sobre todo la implementación de algunas cosas que ya comienzan a partir del 1 de enero, como estas certificaciones de producción no vinculadas a la deforestación. Así que nuevamente, Eduardo, muchísimas gracias y arrancamos con todo nomás. Perfecto, muchas gracias, Néstor. Es un placer estar aquí y voy a comenzar. Solo una pregunta. Ustedes ya prácticamente todos los seminarios del curso, todas las clases ya casi terminaron. ¿Es eso? ¿Es No, así no, o todavía no? todavía nos queda un ciclo de unas 3 o 4 clases. Tu Ajá. aporte estaba en el componente más inicial del curso, eh, que fundamentalmente nos estaba focalizado en entender, digamos, el gran contexto de varios procesos de cambio, ¿no? Perfecto. Y ahí nos interesa muchísimo tu Sí, aporte. odias. No voy a hablar más Entonces ahora, ¿no? voy a compartir la tela, ¿está? Perfecto. Tenés el botón verde abajo. Perfecto, ahí lo estamos viendo. Claro. Espera, ahí. Muy bien. Perfecto. Bueno, Ahí la estamos vamos. viendo perfecto. Está. Espera, todavía no. Excelente, ahí la vemos totalmente desplegada, Eduardo. Ahí está, ¿no? Bueno, Perfecto. entonces, bueno, yo hice ustedes van a ver que están los slides en portugués, que no tenía, claro que ustedes no tendrán ningún problema, digamos, porque están en portugués, porque aproveché slides de otras clases aquí en Brasil, digamos, ¿está?
No hay Bueno, problema. vamos. Ahí estamos viendo la segunda ya. Bien, bien. Entonces, vamos a decir, ¿cómo es que se da ese proceso del mundo, digamos, de la posguerra fría a la Segunda Guerra Fría? Vean bien, cada vez más los autores de relaciones internacionales llaman el periodo actual de Segunda Guerra Fría. Pero, digamos, el nombre más, menos preciso, pero más, digamos, que todo el mundo acepta, es intensificación de la competición entre las grandes potencias. Intensive Great Power Competition. Digamos, yo soy de los que adopta la terminología de Segunda Guerra Fría, que hoy es cada vez más mayoritaria entre los analistas de relaciones internacionales, mas no todos la adoptan. Y hay otra cosa importante, que es que los gobiernos de los principales potencias, digamos, Estados Unidos, China, no usan la terminología que estamos en la Segunda Guerra Fría, usan que estamos, o el otro está queriendo la Segunda Guerra Fría, ese tipo de cosas, digamos, pero en general no dicen estamos en la Segunda Guerra Fría. Bueno, entonces, ¿cuál es, digamos, si uno piensa la causa principal, cuál es? Digamos? El mundo de la posguerra fría, ¿qué es? El mundo del colapso del comunismo en la Unión Soviética. ¿Tá? Perfecto. Y entonces uno de los polos de la Guerra Fría se acaba y viene un momento que se llama un momento unipolar, donde la hegemonía americana es absoluta, es incontestada inclusive, digamos, y que es el gran momento de expansión de la globalización. ¿Tá? Ahora, eso tiene, digamos, un primer momento de crisis en la crisis financiera de 2008, que es una crisis que se da comienza en el centro del sistema capitalista mundial, digamos, en Estados Unidos, en la crisis de los subprime, en una crisis de alavancaje, ¿cómo se dice alavancaje de crédito? Bueno. El soporte de crédito. Claro, es un exceso de crédito, todo uno encima del otro, grandes, digamos, papeles que tienen, digamos, o sea, colateral en otros anteriores, en fin, una cosa bien compleja, digamos. ¿Tá? Bueno, ahí, ¿qué es lo que pasa? En ese momento, una de las cosas importantes que hoy sabemos es que el liderazgo chino de China, del Partido Comunista, digamos, entiende hasta ese momento, digamos, el poder americano, inclusive el Partido Comunista China admiraba el poder americano, no necesariamente en la misma dimensión que el líder anterior, Deng Xiaoping, digamos, que hizo las grandes reformas, que creó en China de una economía estatista para una economía, digamos, de un capitalismo de Estado, donde cada vez más la empresa privada era fundamental, digamos, pero no cambió el régimen político, digamos, a pesar, digamos, de la expectativa que había en el mundo democrático de que habría también una progresiva democratización. Entonces, ahí en ese momento el liderazgo chino dice, realmente Estados Unidos es una potencia decadente. El capitalismo, digamos, no dicen tanto el capitalismo, pero el mundo democrático, la democracia liberal es decadente, ¿tá? Cada vez más disfuncional y demás. Y obviamente que en eso había todo un componente de realidad, digamos, ¿cierto? De disfuncionalidad, digamos, que después se fue agravando mucho, digamos, ¿cierto? Entonces, y lo que en 2015 eso queda un discurso claro, es el discurso oficial. Las democracias son decadentes y el futuro es de las autocracias. Él no dice de las autocracias, dice el mundo de las verdaderas democracias, que es el mundo digamos, cuyo ejemplo es China, gobernada por un sistema de partido único, y no caso es un sistema que combina un principios de marxismo-leninismo, de partido único, con principios confucionistas. Porque el marxismo-leninismo no tiene, el confucianismo tiene todo un componente
digamos, de tecnocrático y de senioridad, de valorización de la senioridad que no había en el marxismo, en el Partido Comunista Soviético, por ejemplo. ¿Tá? Bueno, entonces, la característica, digamos, para ascender en el Partido Comunista Chino hay que ser muy buen tecnócrata también, digamos, o sea, ¿tá? No es suficiente ser tecnócrata, obviamente, digamos, cosa que no era la característica del Partido Comunista Soviético, en eso es diferente. Y hay una cosa, una declaración clara de que la política industrial china tiene como objetivo tener la supremacía en todas las áreas de alta tecnología en 2025. Inteligencia artificial, computación cuántica, todo lo que sea industria 4.0 y demás. Eso es un objetivo declarado, inclusive, digamos, que después ellos se arrepintieron, digamos, de hacer tanta propagandización de eso, porque es directamente, digamos, o sea, la idea de que van a ser, digamos, van a tener supremacía en 2010 años después. ¿No? Perfecto. Entonces, en ese momento, ya en 2015-16, la percepción en las élites occidentales sobre China va cambiando rápidamente. Hasta ese momento, la percepción era que China cada vez más era un grande competidor, digamos, de Estados Unidos y de Occidente, pero dentro de las reglas de juego de la orden liberal internacional, del sistema capitalista basado en reglas y con predominio liberal. Eh, eh, ¿Y por qué? Porque China, después de liberalizar la economía, iría a hacer la liberalización de la política. Y de hecho eso estaba aconteciendo hasta Xi Jinping. ¿No? Es decir, había un aumento había, por ejemplo, una libertad académica en las universidades, había un creciente pluralismo dentro del Comité Central del Partido Comunista Chino, había una cierta libertad de imprensa, todo esto bien relativo, digamos, pero había crecido, básicamente. Y eso, ¿qué es lo que pasa? Cuando sube Xi Jinping, la idea, digamos, es de nuevo recentralizar el poder en el Partido Comunista. Disminuir el pluralismo interno en el Partido Comunista, represión de las disidencias, no se permite más disidencia, lo que había de libertad de expresión es anulada, y una cosa fundamental, el Partido Comunista pasa a tener interferencia directa sobre las empresas privadas. Entonces, directamente miembros del Partido Comunista pasan a tener representación oficial en los consejos de todas las empresas chinas, particularmente de las grandes empresas. O sea, la percepción de Xi Jinping es que la empresa privada creciendo amenaza el poder del Partido Comunista, y ahí la decisión de Xi Jinping tenía dos, era una coyuntura crítica, podría haber continuado la liberalización, que del punto de vista del poder de China en el mundo hubiera sido el camino mejor, digamos. Entonces, porque el camino que optó de recentralizar el poder en el Partido Comunista y limitar, digamos, a las empresas privadas, limitó, digamos, el crecimiento de la economía china y el dinamismo de la economía china. Bien, en 2016 tenemos la elección americana, donde Trump y Clinton convergen en la percepción de que el Partido Comunista Chino es una amenaza. Y eso, la elección del 2012 no había sido así las elecciones anteriores, ni remotamente. Entonces, y en 2018 Trump inicia la guerra comercial. Eso es, en un primer momento, solo una guerra comercial, tarifas. Que no es que en última instancia Trump no impone más a China, pero también impone a Europa. Es toda una visión proteccionista, digamos, de Trump. En 2020 viene la epidemia de COVID-19 y Trump acusa a China. Y aparte comienza toda una propaganda, digamos, de hablar del virus chino. COVID-19 es el virus chino. De otro lado, tenemos el comportamiento chino de, primero, ocultar durante algunas semanas decisivas el hecho de que había surgido un virus emergente desconocido de alta letalidad, de alta contagio. Y eso es solo
digamos, o sea, solo se permite la divulgación de eso unas 6 semanas después de haber comenzado la epidemia. ¿Tá? Y ahí ya la epidemia estaba llegando a Europa. ¿Tá? Entonces quedó eso, digamos, ya una clara. Ahora, ¿qué acontece? Con la crítica de Trump, China va para una otra crítica que dice que el virus de COVID fue plantado en los juegos militares que acontecieron en Wuhan en septiembre, donde participaron los militares americanos, que los militares americanos plantaron el virus de COVID. De eso, en un primer momento no fue eso. Eso era la réplica, digamos, usada por el Partido Comunista Chino. ¿Tá? En 2021-23, un nuevo paso, Biden establece ahora controles a la exportación de alta tecnología. De hecho, ya había habido una campaña de Trump contra contra la adopción de Huawei, digamos, que es una empresa de hardware, de conexión, de redes, digamos, ¿tá? Muy importante para el 5G, digamos, ¿tá? Y para el 4G también, digamos. Y entonces prohibido en Estados Unidos y presionado al resto del mundo para que no permitan la entrada de Huawei, digamos, en sus sistemas de redes y de telecomunicación. O sea, y obviamente la prédica de Trump tiene suceso en varios países europeos, mas, por ejemplo, casi no tiene en América Latina. ¿Tá? Entonces, y en 22 no tenemos la invasión total, digo total porque ya había habido una primera invasión en 2014, que trajo la anexión de Crimea a Rusia y la invasión de la parte este de Donbass. Donbass es una provincia, digamos, muy industrializada, es una región muy industrializada de Ucrania y súper poluida también, ¿tá? Que entonces comienza todo un levantamiento prorruso y obviamente hay, digamos, gente que es prorrusa en el Donbass, digamos, que inclusive el idioma principal, embora son todos bilingües en Ucrania, digamos, hablan ruso y ucraniano, que viene desde la época de la Unión Soviética, eso. Pero y ahí hay una penetración de mercenarios rusos, directamente de ejército ruso, digamos, que pasan como que no son oficialmente del ejército que están combatiendo. Pero en 22 tenemos la invasión total, que es algo muy impactante en el sistema internacional. ¿Por qué? Porque hay, digamos, la primera vez en Europa, un país invade otro en grande escala, ¿no? Inclusive con el objetivo de controlarlo totalmente. Es decir, la idea de Putin, que después se tornó un fracaso total, digamos, pero un error de inteligencia, de todo, es que en una semana más o menos iba a tomar Kiev y instalar un régimen títere en Ucrania. Bueno, cosa fundamental, el impacto inmediato de la guerra de Ucrania, aumento de los gastos militares en todo el mundo. En América del Sur todavía no pasó eso. Es decir, los militares de América, por ejemplo, los brasileños ya están usando el argumento de que el mundo es mucho más peligroso para aumentar los gastos militares. No sé qué pasa en Uruguay. Uruguay es un ejército muy chico, digamos, si el ejército uruguayo estará demandando, digamos, aumento de los gastos militares porque es un mundo más peligroso, mucho más peligroso, y que todo el mundo está haciendo. Pero, vamos a decir, en general, eso, en todo lo que sería en Estados Unidos, todos los países de la OTAN, digamos, y en Asia, digamos, hay un aumento muy grande de los gastos militares. Bueno, ahí entramos en qué acontece con la política climática, en ese contexto, digamos, estamos en la Segunda Guerra Fría. ¿Tá? Entonces, una gran competición intensificada, digamos, ¿tá? Percepción del otro como una amenaza existencial. Los gobernantes chinos perciben Estados Unidos como una amenaza existencial, o sea, la idea es que Estados Unidos quiere contener la ascensión de China en el mundo, ¿tá? Y eventualmente después cambiar el régimen político. ¿Tá? Entonces, y de otro lado, Estados Unidos
percibe a China con una vocación, el Partido Comunista, con vocación hegemónica, digamos. Vean bien que Estados Unidos aceptaba a la potencia china en ascenso cuando ella operaba dentro de las reglas de juego del orden liberal internacional. La idea era todo bien, es decir, si hay, China asciende, pero digamos cada vez más se va a tornar como nosotros. Entonces va a ser parte de un, va a ser un capitalismo cada vez más privado y va a ir liberalizándose. Nunca no va a llegar a una democracia tipo americana, digamos, pero va a ser cada vez más democratizado. Pero eso con Xi Jinping se invierte. Entonces, nos estamos así, o impacto de eso en la política climática internacional. Primero, ese periodo primero de París a Glasgow. ¿No? Entonces, primero, París. París es un éxito diplomático, pero como acuerdo sustantivo es muy limitado. Entre otras cosas, porque es un acuerdo donde cada país establece National Determined la contribución nacional determinada que piensa que puede hacer y que quiere hacer. Y no existe ninguna punición, no existe, digamos, una accountability que tenga consecuencias digamos, negativas para el país, fuera eventualmente que pueda acontecer algo con relación al prestigio del país. Entonces, Trump retira a Estados Unidos del Acuerdo de París. Es decir, vean bien, desde el punto de vista estrictamente jurídico, Estados Unidos todavía está en el Acuerdo de París hasta 2020, lo cual es peor todavía, porque permite al gobierno Trump participar de las negociaciones de las COPs, sabotando. Eso es lo que hace el gobierno Trump. Sería sido mejor si, pero el Acuerdo de París decía que el país anuncia su retiro y eso vale, vigora 3 años después. Entonces eso fue anunciado por Trump en junio del 17, pero solo entró a valer en junio del 2020. Entonces, de hecho, la retirada total de Estados Unidos del régimen de clima, del Acuerdo de París, duró 7 meses, digamos, de junio del 20 hasta enero del 21, que fue restaurado por Biden, digamos, la reentrada de Estados Unidos. ¿Está? Perfecto. Entonces, la presencia de Estados Unidos es un factor muy importante, porque vamos a decir, la presencia del gobierno Trump en el mundo es un factor que influencia a todo el mundo en un sentido negativo en relación a las políticas climáticas. Porque de algún modo dice, si Estados Unidos, que es el segundo gran emisor, digamos, tiene ese tipo de política, ¿por qué que nosotros? Y esto, por ejemplo, si no era el discurso oficial, mas era claro en los bastidores del gobierno Temer en Brasil. Entonces, en fin, digamos, hay todo un enfraquecimiento, digamos, del régimen climático. Inclusive las COPs del 23, que es de 2017, 24 de 2018 y 25 de 2019, fracasan en general todas. O sea, en los objetivos que tenían que completar el Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París no estaba completa, tenía varios puntos pendientes, parecido a lo que fue con el protocolo de Kioto en 97. El protocolo de Kioto se firma en 97, mas solo se termina en Marrakech en 2001. Bueno, aquí ese es el problema ahí todavía con el Acuerdo de París. Bueno, Biden asume la presidencia con una plataforma climática fuerte. O sea, Biden es el primer gobierno de Estados Unidos que da una prioridad importante al cambio climático. Obama tenía dado prioridad en el segundo gobierno. En el primero parecía que iba a dar, pero tenía en competición dos políticas, la política de salud y la política climática. Y finalmente va a elegir como prioridad de batalla en el Congreso y demás para aprobar el Obamacare, la política de salud, lo cual, desde el punto de vista de política doméstica americana, hace sentido, digamos, pero que fue un impacto muy negativo para el clima y para el mundo, digamos. ¿Está? Muy bien. Entonces, en la COP26, entonces cambia mucho. El mundo de 2021 de la COP26 es un momento positivo. ¿Está? O sea, primero, Estados Unidos es un país central, no central en las emisiones, pero central en tecnología y demás. Estados Unidos
tiene un cambio radical de gobierno, Estados Unidos está de nuevo en el régimen climático y está con la tentativa de ser un protagonista fundamental, inclusive de ser líder, a pesar de que líder Estados Unidos no puede ser en ese tipo de cosas porque tiene una trayectoria muy errática, digamos, en el régimen climático. Entonces, todo bien, ahora sí, pero y después de nuevo, y ya tuvo políticas más pro-clean, por ejemplo, Clinton tenía políticas pro-clean, Bush no, después viene Obama, sí, después Trump no de nuevo, ahora viene Biden de nuevo, perfecto. Tanto es que, de todas maneras, Biden convoca a los 3 meses de asumir y todavía online una grande conferencia de Terra, digamos, ¿tá? Se llama, en abril, donde anuncia metas ambiciosas de Estados Unidos de reducción de emisiones hasta 2030 y también en esa oportunidad anuncian metas ambiciosas, más ambiciosas de lo que tenían anunciado en fin de 2020. La Unión Europea y Reino Unido. Ya están separados Unión Europea y Reino Unido a esta altura. En términos climáticos, la política climática la división de la Unión, la salida de Brexit no es relevante porque los dos continúan teniendo la misma política. ¿Tá? Bueno, que son políticas que son las más avanzadas del mundo, a pesar de que son limitadas. ¿Tá? Perfecto. Entonces, en la COP26, en 2021, se concluyen los puntos pendientes del Acuerdo de París y una de las cosas importantes, de los más importantes, es el mercado de carbono global. Bolsonaro en ese momento todavía es presidente de Brasil, pero Bolsonaro se acomodó a la nueva presidencia americana. A pesar de que Bolsonaro fue el último país, uno de los últimos, que reconoció la victoria de Biden, digamos, ¿tá? De todas maneras, se acomodó, tuvo que cambió el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Medio Ambiente, digamos, cambió más que nada en el discurso, que eran discursos muy, digamos, confrontacionales y que cambió para discursos más diplomáticos, llamémoslo así, y Brasil, que había sido un gran desabotador del régimen climático en la COP de 2019, que es la primera COP del gobierno Bolsonaro, y junto con Estados Unidos y Rusia y Arabia Saudita en 2019, ahora Brasil no sabota más. Ese es el cuadro. ¿Tá? Y lo que tenemos también en ese momento, que va en esos años de París a Glasgow, es un crecimiento acelerado de las energías renovables y nuclear en todo el mundo. Renovables básicamente en todo el mundo, de modo heterogéneo, nuclear básicamente en Asia y con centro en China. Que China produce ahora un nuevo modelo de usinas nucleares producidas por grupos de 6 usinas nucleares con el mismo modelo, construidas todas al mismo tiempo, de grupos de 6. Y que, digamos, tiene gran expansión, digamos, inaugura en la década de 2010, inaugura como 30 usinas nucleares, después en este momento otras 30, es impresionante. Estados Unidos todavía tiene más que China, pero China cada vez más se está aproximando a Estados Unidos. Entonces, perfecto. ¿Qué punto? Crecen las renovables y nucleares. Claro que la renovable es consensual en todo el mundo. La nuclear no, es controversa, digamos, o sea, ya tuvo un periodo donde la energía nuclear era muy rechazada en general, hoy cada vez menos, digamos, en función precisamente del cambio climático. Bien. ¿Qué más? Las energías fósiles continúan creciendo. ¿Cuál es digamos, lo que es el eje de una transición climática? El eje de una transición climática es el crecimiento acelerado de las energías renovables y el declinio acelerado de las energías fósiles. Estamos en un mundo ahora de crecimiento acelerado de las renovables y nuclear, pero de crecimiento también acelerado, menos que en el pasado, más acelerado de todas maneras, de las energías fósiles, de todas. ¿No? En Occidente ya no más el carbón, más a nivel mundial todo, inclusive el carbón. Consecuencias de la invasión rusa a Ucrania. ¿Tá? Entonces,
todo esto básicamente en relación a la política climática internacional. Las consecuencias de esto son gigantescas, pero no puedo hablar después si les interesa, pero me estoy concentrando en la política climática. ¿Tá? Entonces, nos tenemos un fuerte cambio del mercado mundial de energía. Este es el mayor cambio del mercado mundial de energía en un corto periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque la mayor interdependencia energética que había en el mundo era entre Rusia y la Unión Europea. Entonces, hasta la invasión rusa a Ucrania. Y la invasión provoca un cambio gigantesco. O sea, aumenta, digamos, rápidamente declina hasta casi desaparecer la interdependencia energética entre Rusia y la Unión Europea y aumenta extraordinariamente la interdependencia energética de Rusia con China e India. O sea, el mercado, digamos, de fósiles que iba para Europa pasa a ir para China e India, digamos, a pesar de que con costo más alto, digamos, desde el punto de vista del costo general, más el petróleo que va a China e India va a costo reducido por causa de las sanciones y demás. Es decir, entonces China e India ganan un descuento de 30% aproximadamente. ¿tá? Y la Unión Europea sustituye bastante rápidamente las importaciones rusas con importaciones de Noruega, Qatar, Argelia y Estados Unidos. Básicamente, gas natural de Noruega, de Qatar y de Argelia, solo que ahora es gas natural licuefacto. No gas natural de gasoducto, que es más barato, obviamente, y también de Estados Unidos, también petróleo. Aumenta el uso de carbón en todo el mundo. 2020 hay un aumento, todo el mundo me refiero, no estoy hablando de América del Sur, básicamente aumenta el uso de carbón en Europa, se reabren usinas de carbón que estaban cerradas, digamos, particularmente que tenían cerradas recientemente, y en China se aumenta la producción de carbón. Entonces, las grandes corporaciones occidentales de petróleo retoman las inversiones. O sea, en el periodo 2018-21, las grandes corporaciones occidentales de petróleo, corporaciones de capital abierto del mundo, privadas, digamos, es decir, que las estatales son otra cosa, que habían pausado prácticamente en el periodo 2018-2021, 2017-2021, por la percepción de que la demanda iba a caer rápidamente por causa, digamos, de cada vez más un proceso de descarbonización. Entonces, bueno, ¿hasta dónde van? Porque inversión en nueva producción de petróleo, refinería, toda logística, envuelve, digamos, una amortización de décadas. Entonces, bueno, es rentable una nueva inversión en petróleo con ese cuadro. Entonces, había una pausa. No en las empresas estatales del mundo, digamos. Entonces, que son básicamente en Asia y demás, digamos, en el Golfo Pérsico, esas no pausaron nunca. Y también aumenta, digamos. Entonces, hay todo un aumento de la inversión en petróleo. Y en gas natural, extraordinario. Mas el gas natural venía aumentando ya hacía bastante tiempo. ¿Por qué? Porque, primero, que como el gas natural, digamos, es el menos maligno, digamos, el más menor de los fósiles, por la densidad de emisiones por cada unidad térmica, y la Unión Europea define en 2018, creo, 2018 define que el gas natural es un combustible de transición. O sea, es definido como hay que crecer la inversión, la producción y el consumo de gas natural. Lo que hay que disminuir petróleo y carbón, pero no gas natural. Si la Unión Europea, que es la vanguardia del régimen climático, coloca el gas natural como combustible de transición, imaginen el resto del mundo. ¿Tá? Bien. Vamos para el mundo físico. ¿Okay? ¿Qué tenemos en el mundo físico? Una aceleración del calentamiento global, que acelera en la década del 2010 de aproximadamente 0,2, 0,17 grados por década para 0,3 grados por década.
Aumento la frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos. Secas, temperaturas altas, inundaciones, huracanes, el vórtex polar, digamos, todos los fenómenos que me imagino que ustedes ya conocen. Y entonces nos tenemos una alteración creciente de la circulación atmosférica global, y particularmente refletida en las áreas costeras, donde los choques entre la circulación atmosférica terrestre y la oceánica son cada vez más intensos. ¿Tá? Perfecto. En 2023, la temperatura media de la Tierra alcanza 15.4 grados. ¿Tá? Entonces, digamos, 1,5 grados acima de lo que, digamos, disculpe, ya supera la temperatura, digamos, o sea, considerada segura para evitar un cambio climático más peligroso, lo que no se debería superar. Esa temperatura media de la Tierra no se había alcanzado ya hace 125.000 años. No, solo 125.000 años atrás, no, en el periodo anterior glacial, que había habido temperaturas de ese nivel. Y no, primer semestre de 24 continúa acima de 15 grados a media. ¿Tá? En fin de julio de 24 alcanza algunos días 17 grados, temperatura media de la Tierra. ¿Tá? Varios climatólogos temen que tenga sido alcanzado un nuevo nivel de acalentamiento global. Los próximos 2 o 3 años dirán si es así, porque lógicamente que todo el proceso de aumento de la temperatura es un proceso que no es lineal, digamos, sino que es una línea ascendente, pero con subas digamos, alteraciones de subida y descida, digamos, dentro de esa línea ascendente. Bien. Ahí una cosa importante, la distribución de emisiones en el mundo. Séptimo relatorio de IPCC, lo que dice que las emisiones globales deberían disminuir en 50% hasta el 2030, y en el ritmo actual aumentarán 10 a 20%. O sea, vean el abismo que hay entre lo que dice el relatorio del IPCC y la tendencia factual, digamos, actual, año ya casi la mitad de la década de 2020. A pesar de que, claro, está creciendo ahora las emisiones menos que en el pasado. Y es un factor decisivo en eso el crecimiento menor de las emisiones de China, particularmente, pero también del mundo occidental. Entonces, ahí para distribuir más o menos las responsabilidades, nosotros tenemos a China con 26,5% de las emisiones, con 9,5 toneladas per cápita. Entonces, China ya es un país que tiene, digamos emisiones per cápita relativamente altas. No se puede más decir que sea un país que tiene bajas y tiene derecho a espacio de carbono, que es el argumento de la India y que en parte es correcto. Digamos, China no tiene eso en absoluto. Estados Unidos tiene 11,5% de proporción de las emisiones globales, 14 toneladas per cápita. Lo que era la diferencia, digamos, entre Estados Unidos y China, 20 años en per cápita y en share, hoy, por ejemplo, en share ya es bien menor, y en per cápita cada vez se reduce menos, se reduce más, disculpe. La Unión Europea con el Reino Unido, por los dos combinados, tienen 6,5% de las emisiones globales, ya es una proporción baja. Y apenas 7 toneladas per cápita, apenas. Me refiero considerando que son países ricos, de alta renta per cápita. Digamos, ya están abajo de China. India tiene 9%, pero 3 toneladas per cápita. Rusia tiene 5,5% y 15 toneladas per cápita. Y Brasil tiene 3% y 10 toneladas per cápita. El año pasado ya tuvo 9, de hecho, porque han caído las emisiones en Brasil. Entonces, ¿cuál es el balance de los 32 años de régimen climático? Nace en la posguerra fría, impulsado por las democracias occidentales. Importante considerar esto. El régimen climático, la preocupación ambiental y después la preocupación climática nace en el mundo democrático.
a través de dos players fundamentales, el movimiento ambientalista de base y la comunidad científica. En términos de contener emisiones, en 32 años de vigencia, ha sido un fracaso. Las emisiones aumentaron 2% al año, y, aunque de modo muy heterogéneo a partir de 2005. En términos de aumentar la conciencia pública y promover renovables, han sido un éxito relativo. Y eso se refleja extraordinariamente en la caída extraordinaria del costo de la energía solar y eólica y la eficiencia de la energía solar y eólica. En 2024 las energías eólica y solar son competitivas con los fósiles en la mayor parte del mundo. Y ahora lo que tenemos, y esto es importante porque cuando viene la parte de cientistas naturales, ¿no? IPCC y demás, lo que hay es la idea de, bueno, ahora, digamos, la energía solar y eólica tienen las condiciones para dominar el mundo. Digamos. Mas eso sería así, si las energías fósiles, los intereses invertidos en fósiles, no existieran. Digamos, si fuese un mundo racional de que todo el mundo quiere el bien público, pero que eso lejos de eso, obviamente. Digamos. O sea, los fósiles resisten, por lo menos para amortizar lo que ya invirtieron. Pero inclusive en algunos casos resisten más allá de la mera amortización. ¿Sí? Bien. Bueno, la relación entre países desenvolvidos y en desenvolvimiento. Digamos, bueno, un punto importante que yo quiero, digamos, no coloqué aquí, más que como los países en desarrollo es una categoría muy oscura. Es una categoría que continúa siendo usado, porque es una categoría de las Naciones Unidas. Pero la verdad, dentro del sistema de Naciones Unidas, la categoría correcta para diferenciar el mundo son las categorías del Banco Mundial. Países de alta renta per cápita, de renta per cápita media alta, Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, son todos países de renta per cápita media alta. ¿Sí? Después, y China también es un país de renta per cápita media alta. Y después, países de renta per cápita media baja, el más importante de esto es la India, y países de renta per cápita baja, digamos, ¿tá? Que están concentrados en África subsahariana. ¿Tá? Muy bien. Entonces, aquí nos tenemos la cuestión del principio de las responsabilidades comunes por ente diferenciada. Eso en portugués, en español es responsabilidad común pero diferenciada, creo que está bien el RCPD. Bueno, es interpretado en términos bienarios por parte de los países en desarrollo, mismo que esos en desarrollo sean de renta media alta como Brasil, Uruguay, Argentina o China. ¿Tá? Una cosa importante, dato objetivo de la realidad. La diferencia entre en riqueza, en nivel de afluencia de la sociedad, entre un país de renta, de ingreso bajo y un país de ingreso medio alto es bastante mayor que la diferencia entre un país de ingreso medio alto y un país de ingreso alto. ¿Ah? Eso para ver cómo la categoría de países en desarrollo es un obstáculo epistemológico, de hecho. ¿Ah? Entonces, bueno, perfecto. ¿Qué acontece en esta relación? Una de las cosas fundamentales es la cuestión de los países desarrollados prometeren, digamos, en la conferencia de Copenhague, pero confirmado en la conferencia de Cancún, digamos, en la COP16, digamos, un valor de 100 billones de asistencia anual para los países en desenvolvimiento, digamos, a pesar de que en la mentalidad de los países de renta alta eso es básicamente para los países de renta baja y algunos de media baja, pero no de media alta. Entonces, esa promesa, digamos, primero que, digamos, desde el punto de vista de lo que sería necesario, obviamente es un valor bien bajo, pero ni se cumple eso. Pasan los años, la década de 2010, y no se cumple, o sea, ni eso, digamos, eso va creando mucho resentimiento.
y eso particularmente entre los países de renta de ingreso bajo y medio bajo. Profundo resentimiento y desconfianza. ¿Tá? Para muchos países de renta baja y media baja que sufren mucho más con los extremos climáticos, obviamente que la demanda por asistencia aumenta y la no venida de la asistencia aumenta el resentimiento. Y hoy la diferencia entre la oferta y demanda de recursos es gigantesca. ¿Tá? Es decir, cada vez empeora más. En las últimas COPs, digamos, o sea, países de renta baja y media baja están diciendo que se precisarían 5 trillones por año. Y apenas, digamos, los países desarrollados están dispuestos a crecer gradualmente los 100 billones, que fueron alcanzados en el año pasado. ¿Tá? Entonces, bueno, entonces, el clima de tensión, digamos, particularmente de resentimiento de los países más pobres con los países más ricos, es muy grande muy grande en este momento. Entonces, y ahí viene el gran cuestión, digamos, del impacto de la Segunda Guerra Fría, del aumento de los gastos militares, o sea, después de la invasión rusa a Ucrania. Porque eso retira recursos del estado de bienestar, o sea, crea un conflicto interno dentro de los países, y mucho menos para asistencia internacional y transición climática. Y entonces, aquí hay una pregunta importante. ¿Cuánto la confrontación geopolítica erode la cooperación climática? No sabemos qué erode. ¿Cuánto en particular? Es una pregunta que en gran medida es abierta. ¿Tá? Entonces, que erodida con certeza. Hoy, claramente, en todos esos países, la seguridad nacional y energética predomina claramente sobre la transición energética. Si ustedes van los años, fin de los años 2010, inicio, hasta el propio año 2021, el año de Glasgow, la palabra dominante sobre energía en el mundo es transición energética. Hoy ya no es más. La palabra dominante es seguridad nacional y seguridad nacional y seguridad energética. Perfecto. Algunos países pueden continuar con el viejo discurso, pero la realidad y el comportamiento no tienen nada que ver. ¿No? Las COPs, las últimas COPs, que ya fueron, digamos, la influencia de la invasión rusa a Ucrania, que son en Sharm el Sheikh y Dubái, producieron resultados muy pobres. Y probablemente acontecerá lo mismo en Bakú en el 24 y en Belén en el 25. ¿Será posible la cooperación climática entre Estados Unidos y China independiente de la competición geopolítica? Esta es una de las grandes preguntas para el futuro de la humanidad. Y con certeza la principal pregunta desde el punto de vista del régimen climático. ¿Será posible? La competición geopolítica está ahí. El futuro es si continúa en una dinámica, digamos, muy intensificada o si entra en una fase de regulación. Los internacionalistas dicen lo siguiente: vamos a llegar, vamos a tener una détente o no. Détente es el ambiente que surge en la Primera Guerra Fría después de la humanidad estar al borde del abismo, en la crisis de los misiles cubanos en octubre de 1962, que yo me acuerdo muy bien. No sé si Néstor, no creo, porque Néstor es más joven, pero yo viví eso. Yo estaba en el primer año de la escuela secundaria y era una escuela de élite, y en la escuela, pues, esto es algo para ver, digamos, la experiencia del mundo que yo viví. En esos días, los profesores, muchos no daban clase, prendían la radio para ver si se venía el fin del mundo, porque era realmente un cuadro, digamos, bien apocalíptico. ¿Tá? Perfecto. Entonces, después de eso, hay un aprendizaje importante de la humanidad. Y por eso vienen todos los tratados, no de eliminación de las armas nucleares, pero de regulación del crecimiento de los arsenales nucleares, digamos, la percepción de ataque de first strike, una serie de cosas. El mundo actual es mucho más arriesgado de lo que era el mundo del 62. Primero porque los tratados de limitación del crecimiento de arsenales nucleares hoy está prácticamente digamos,
no vigora más entre Estados Unidos y Rusia, y no, China está fuera de esos tratados, y es el que más crece arsenales nucleares, digamos. ¿Tá? Y aparte de eso, está todo hoy imbricado con el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Que en aquella época no existía. Entonces, factores que pueden impulsar el progreso desde el punto de vista de la descarbonización, que significa, para haber progreso tiene que haber una alta cooperación entre Estados Unidos y China. Eso es una condición necesaria, no es suficiente, ¿no? Los extremos climáticos aumentan la presión de las sociedades sobre los gobiernos para haber acuerdos, para avanzar en la descarbonización y la adaptación al cambio climático. Y eso también afecta China, a pesar de ser un sistema de partido único, digamos, la percepción, digamos, de los extremos climáticos en China afectan a la población, y la población indirectamente presiona al gobierno también para tener una política, digamos, una política más consistente de descarbonización. Y por lo menos de adaptación, porque eso sí es una cosa fundamental. Digamos, o sea, que es todo, esto no es producto, digamos, de lo que sería la Segunda Guerra Fría, ¿tá? Pero es un proceso que viene creciendo desde el inicio del siglo XXI, que es lo siguiente: el crecimiento de la importancia de la adaptación al cambio climático, ¿tá? Y claro que eso lleva a que recursos que irían para mitigación van para adaptación. La adaptación es algo que se hace a nivel nacional y que un país puede controlar a nivel nacional. Si yo invierto mucho en adaptación, estaré más adaptado. Los extremos climáticos me afectarán menos. Ahora, si yo invierto mucho en mitigación, eso depende de los otros, no depende de mí apenas. ¿Tá? Esa es la gran diferencia. ¿Tá? Y el otro gran factor que es muy decisivo también es la revolución solar, que se está acelerando combinada con la revolución de las baterías, ¿no? Pero aquí no tenemos siempre ese problema. La energía solar puede ser súper barata cada vez más, y si hay, digamos, baterías y sistemas inteligentes interligados, digamos, o sea, obviamente que, pero hay la resistencia de los intereses fósiles, digamos, no es solo una cuestión de, digamos, del progreso de la energía, de la energía, progreso tecnológico de la energía solar. Y por último, el último punto que, digamos, sobre esto creo que ustedes me van a hacer muchas más preguntas, digamos, ¿tá? Pero las grandes cuestiones sobre el impacto en la agricultura global, ¿tá? El impacto me refiero, digamos, desde el punto de vista más de economía política, digamos, no de la física del clima, ¿tá? Bueno, primero, la demanda global por alimentos es creciente. Eso continúa absolutamente en la posguerra fría y en la Segunda Guerra Fría. Hay una demanda, digamos, en parte crecimiento poblacional, en parte crecimiento de la renta, digamos, del ingreso de la sociedad y de demanda de calidad de vida y demás, digamos, ¿tá? Pero ahora hay una tendencia creciente a la autosuficiencia alimentaria, ¿está cierto? O sea, digamos, la idea de que es un mundo inseguro, un mundo peligroso, lo cual no es solo una idea, es una realidad, ¿tá? Hace que la cuestión de tener, dos cuestiones son básicas: tener alimentos y tener energía. ¿Eh? Igual que tener una serie, por ejemplo, tener chips, digamos, de semiconductores. Digamos, ¿tá? Entonces, digamos, la autosuficiencia de alimentos es algo que comienza a tener importancia. Ya eso viene, por ejemplo, China ha aumentado mucho la producción de alimentos, agricultura, el estímulo, mismo que sea mucho más cara que importar. Pero por su vez, China estimula cadenas de suplimiento de alimentos más cortas. Por ejemplo, ha estimulado mucho el crecimiento de la producción agrícola en Kazajistán, de soya en Kazajistán, por ejemplo, que es un competidor claramente con Brasil, Argentina y Uruguay, ¿no? En fin, esto en términos generales. Esteban podrá decir mucho más sobre esto si es que, digamos, no está cuidando la hija. ¿Tá? Bueno. Es decir, la otra cosa es, las cadenas globales de valor en alta tecnología tienden a dividirse en dos bloques en el mundo.
El bloque, digamos, occidental, Europa, Estados Unidos, Occidente colectivo, incluso Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda, digamos. El bloque de las autocracias, China, Rusia, Irán, digamos, Corea del Norte. Hoy en ese bloque ya claramente está Venezuela también, digamos, ¿está? Y, digamos, en la parte de alta tecnología hay claramente una tendencia a dividirse, digamos. Estados Unidos hoy, digamos, todas las exportaciones de alta tecnología para los países del bloque de las autocracias están prohibidas, digamos, a China está avanzando, digamos, en la producción autónoma de alta tecnología, a pesar de que todavía está atrasado en una serie de cosas. ¿Tá? Entonces, ¿qué acontece con esto? Que es para los países como los nosotros, que nos, digamos, eh, que por ahora, esa división del mundo es en alta tecnología. O sea, no afecta el comercio mundial de baja tecnología, como es en general el comercio de alimentos, ¿cierto? De productos de agricultura. ¿Tá? Pero existe el riesgo, dependiendo del grado de división del mundo, digamos, de conflictividad, de extensión inclusive para otras cadenas más amplias de más baja tecnología, como la agricultura. Otro punto importante en un mundo digamos, donde digamos, o sea, que se puede definir como la fragmentación de la globalización. Eso es como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los principales economistas del mundo definen la situación actual. Ahí hay toda una polémica si el mundo está desglobalizándose o apenas tornando más lenta la globalización, que se llama slowbalización, que es un neologismo, una palabra que no existe, es decir, globalización lenta. O algunos dicen si está reglobalizando. Ahora es una reglobalización en blocos, de los blocos, digamos, que se dividen en la Segunda Guerra Fría. Bueno, entonces hay una vulnerabilidad clara de países así como América del Sur, que son grandes productores agrícolas y por tanto grandes importadores de fertilizantes. Digamos, por ahora, por ejemplo, eso en un primer momento de la invasión rusa a Ucrania quedó claro. Por ejemplo, no sé qué aconteció con Uruguay, mas Brasil digamos, compró inmediata. Eso fue una política que el gobierno Bolsonaro promovió bastante inteligente. Promovió digamos, un estoque muy grande de fertilizantes. Digamos, luego, después de comenzar la guerra de Ucrania, digamos, Brasil importó mucho más fertilizantes de Canadá y mismo de Rusia y demás. Creó un estoque regulador de fertilizantes. Yo creo que Uruguay debe tener eso también, pero ustedes me dicen, porque yo no sé. Y a la cuestión de la vulnerabilidad de los exportadores de alimentos, en el sentido de que los exportadores de alimentos son, de un lado, continúan siendo privilegiados porque la población del mundo, la demanda de alimentos crece. Eso, absolutamente, eso no cambia. Pero, por otro lado, la tendencia a autosuficiencia, por ejemplo, de grandes importadores de alimentos como China, digamos, o de encortamiento de las cadenas logísticas, digamos, importar alimentos de países más próximos, digamos, ¿está cierto? Como es el caso, claro, de Kazajistán, digamos, ¿está cierto? Entonces, ¿qué es lo que es importante para países como Brasil, Uruguay, Argentina, para toda América del Sur, básicamente, digamos, ¿no? La diversificación de los mercados exportadores. ¿tá? Particularmente, digamos, es de alto riesgo tener una pauta de exportaciones de alta dependencia de exportación a China, que me parece que el país en peor situación en esto aquí es Brasil. Es mucho peor que la situación de Argentina y Uruguay. En el caso de Brasil es 38% de esas exportaciones, que son todos de productos. No, en el caso de Brasil también tiene exportación de mineral de hierro, no es solo de agricultura, pero 38% de las exportaciones va para China. Yo termino por aquí, ¿tá? Y ya hablé una hora, digamos que creo que es razonable, y ahora voy a eliminar aquí parar la compartimiento, y bueno, pueden preguntarme, tengo disponibilidad de tiempo hasta las 7. ¿tá? Entonces, Muy bien. Uy, tenemos díganme. bastantes minutos. Muchas gracias, Eduardo, por los aportes. Bueno, vayan levantando la mano.
Yo siempre me caracterizo por romper el hielo, así que me mando la primera pregunta. Eduardo, algo que, digamos, de hecho está ocurriendo en este momento y que, por ejemplo, en el caso de varias exportaciones de América del Sur y de Uruguay en particular, ya a partir del de enero tienen que comenzar con estos esquemas de certificación de producciones no vinculadas a deforestación, ¿no? Eso plantea, bueno, varios desafíos en la política pública, pero también plantea, digamos, cómo diversificar los esfuerzos y los destinos del mercado, cómo obviamente eso está rigiendo fundamentalmente en la Unión Europea, ¿no? Eh, eh, digamos, esa barrera que en un momento fue arancelaria y que, bueno, hoy día está arriba de la mesa. ¿Pensás que ese tipo de estrategias en esta fragmentación en bloques va a quedar restringida a algunos de los bloques o va a expandirse al conjunto de los bloques? ¿Cómo lo estás viendo tú? Es interesante. El proceso de la Unión Europea no es producto de la Segunda Guerra Fría. Es un producto, por el contrario, de la, vamos a decir, digamos, del hecho de que la Unión Europea tiene una política climática más avanzada que el resto del mundo. Entonces, ¿qué es lo que precisa? Digamos, precisa eh, imponer costos más altos porque ahí viene después el Carbon Tax Adjustment, que es muy importante también, digamos. O sea, que, digamos que, digamos que, en el caso de deforestación es el hecho de que, digamos, los países es el poder de la Unión Europea de imponer a los países que exporten un costo adicional de digamos, pagar por no desmatar para exportar y certificar. Todo un proceso de certificación de la cadena. ¿Cierto? Pero no tiene que ver con la Segunda Guerra Fría. Esto tiene que ver con la dinámica de la política climática en sí. Inclusive, la Segunda Guerra Fría puede mitigar esto. Es decir, en el sentido de que preocupaciones de seguridad, preocupaciones, digamos, demandas, oposición en la Unión Europea creciente a políticas climáticas, ¿cierto? Como el caso particularmente, digamos, de limitaciones en la propia agricultura europea, digamos, reglamentación más rígida que llevó a protestos de agricultores, por ejemplo, fuerte, con eficacia, digamos, inicio de año y demás, digamos, entonces nos tenemos ahí, porque esta cuestión europea es una convergencia de intereses, de influenciar a favor de la descarbonización del mundo, digamos, pero al mismo tiempo también convergen intereses agrícolas proteccionistas. O sea, en el sentido de que es un modo de proteger, digamos, la agricultura europea que es menos eficiente, digamos, que las agriculturas como de América del Sur. Entonces, lo que yo diría, digamos, ¿está? Que no digamos, me parece, bueno, claro, que todo va a depender de la evolución de esta Segunda Guerra Fría, digamos, ¿está? Pero vamos a decir, el impacto de la Segunda Guerra Fría es un impacto, digamos, o sea, de algún modo de tornar más lentas medidas digamos, de política doméstica, no en caso de la Unión Europea, porque se restringe la Unión Europea, digamos, ¿está? Medidas de política para cambiar las políticas del resto del mundo. Y lo más importante no es, para nosotros lo más importante es esto, digamos, de la reducción del desmatamiento, pero lo más importante es la Carbon Tax Adjustment, porque eso tiene un impacto sobre toda la producción y es un impacto mucho mayor sobre países decisivos, en el caso como, por ejemplo, países como China, India y demás. Entonces, no sé si respondí bien la pregunta, pero Perfecto, perfecto. no creo que esto, en la perspectiva de lo que es posible prever, digamos, no creo que haya un proceso inminente de extensión al resto del mundo. Excelente, Eduardo. Pasamos a Tomás, que tiene la mano levantada. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Muy, muy interesante, la verdad. Mi pregunta es, ¿cómo te parece que se pueden
cambiar las discusiones dentro de los países en este escenario de desglobalización, aumento de la intención de garantizar la soberanía energética y alimentaria de los países y cómo se contrarresta eso con las demandas, digamos, que son locales, ambientales, como por ejemplo la contaminación y las demandas que son globales, como por ejemplo la conservación de la biodiversidad o las emisiones de cambio climático. ¿Cómo te parece que se pueden como reordenar esas discusiones puertas adentro en los distintos países de esos bloques? La polución del aire es fundamentalmente una cuestión local y nacional, ¿cierto? Es decir, claro que hay una polución, que en la verdad no es la polución inmediata, que es la del dióxido de carbono, que es la que cambia el clima, pero no es la polución que afecta a la salud de las personas, es inmediatamente, digamos, porque el cambio climático afecta a la salud de las personas, sin duda. La vieja polución, digamos, que es la polución del aire y del agua, o de los suelos también, y de cadenas alimentarias, digamos, ¿tá? Esa polución, digamos, es una cuestión que, digamos, que continúa presente en las agendas nacionales, ¿tá? Y que depende de las correlaciones de fuerzas y demás, pero que no es algo directamente afectada por la Segunda Guerra Fría. Es decir, entonces, claro que las emisiones de dióxido de carbono y de metano son polución, pero es en un otro sentido, en un sentido global, planetario. ¿Tá? Entonces, es separado. Yo diría que las dinámicas de control de polución local, aire, agua, suelo, cadenas, local para la población, depende de la organización de la sociedad civil, depende de las correlaciones de fuerza, del nivel de ingreso per cápita de la sociedad, de la relevancia que tiene la calidad de vida en las sociedades. Entonces, esa es una cuestión. ¿Tá? Ahora, de algún modo, sobre el cambio climático, vamos ahora a la seguridad alimentar y energética, digamos, o sea, vamos a decir, ese es un vector global, eso es algo que en la época de aceleración de la globalización, el mundo de lo que se llama hoy la hiperglobalización, que de algún modo terminó hace unos 6 años, 7 años, algunos dicen que terminó en 2008. Entonces, el mundo de la hiperglobalización. No estamos, en mi visión, hoy en un mundo en desglobalización. No estamos en un mundo que es de slowbalización o de estancamiento de la globalización y eventualmente de reglobalización por blocos, pero eso por ahora en el área de alta tecnología, básicamente. No afecta la parte de alimentos, pero afecta sí algunas de las partes de la energía. Digamos, ¿tá? Entonces, eso es una tendencia profunda, digamos, la tendencia a la soberanía alimentar y la soberanía energética. Es una tendencia profunda. La respuesta que las políticas públicas dan de los países dan a esto depende de toda una serie de dinámicas, de actores, de correlación de fuerzas, son respuestas nacionales. Tenemos otra pregunta, muchas gracias Eduardo, de Sheila de Flaxo, adelante. Hola, bueno, muchísimas gracias por su presentación. Se me vienen varias cosas a la mente. Por un lado, hay en relación a, si bien yo me dedico más a temas agroalimentarios, en relación hay un libro que yo no leí, pero que se me venía a la cabeza, que es un libro de un historiador de la energía francés, Fressos, Jean-Baptiste Fressos, que se llama Sin transición, una nueva historia de la energía, y dice de por qué no va a haber transición, y dice que las sociedades cada vez son más energívoras y que en realidad nunca hubo transición, sino que se acumulaban es decir, las otras persistían, las viejas formas. Entonces, bueno, a pesar de que, bueno, es algo que tengo pendiente de leer, pero bueno, fue un libro que en Francia hizo mucho furor, bueno, que está en este momento y se conecta también con esa idea que en Francia también está dentro de las políticas energéticas, de la idea de que no puede haber transición sin sobriedad o suficiencia, suficiencia digamos, de que en el consumo energético, de consumo de agua, de tierra, etcétera, en términos de límites planetarios, ¿no? Y en ese sentido,
pensaba en las formas en las que, lo relaciono con otras cuestiones que tienen que ver también, y ahora voy a la pregunta, la forma en la que se modeliza la seguridad alimentaria mundial, o sea, las modelizaciones, ya sea de FAO, o las modelizaciones mainstream y los procesos que Francia está desarrollando de formas no económicas de modelizar, sino biofísicas, que permitan a cada región, es decir, privilegiar la alimentación regional y las zonas que tienen excedentes, como América Latina, región de ex Unión Soviética, Estados Unidos, Australia, etcétera, zonas que tienen excedentes y zonas que no van a poder satisfacerse, ¿no? Pero digamos una modelización en términos biofísicos y no en términos económicos, primeramente, o sea, como que la cuestión económica, bueno, de cómo gerenciar, digamos, más allá de las cuestiones de países del norte y países del sur, sino que hay iniciativas, no hay tanta desigualdad al interior de los países que hay iniciativas de toda índole, norte y sur, y en esa cooperación norte-sur pienso en el rol crucial que tuvo Brasil en términos de política alimentaria cuando fue la presidencia de Graciano da Silva en FAO, con la institucionalización de la agroecología en FAO, con el apoyo principalmente de Francia, y el cambio que tenemos hoy día con la dirección en FAO a cargo de, bueno, Zhongyu, chino, ¿no? Y con una política que en muchos casos se puede evidenciar, ¿no? Un viraje, ¿no? En varios informes, claramente un cambio de rumbo, si bien no drástico, porque hay cosas que persisten, porque ya están institucionalizadas, y también cuando hablaba de China, de la compra de empresas, pensaba en la compra de Syngenta, ¿no? Como una de las compras más millonarias de China, ¿no? Como un rol muy, muy importante en ese sentido. Eh, y la pregunta es, ¿en qué medida ve el rol importante que tiene Brasil en este momento, tanto en la presidencia del G20, avanzando en términos de suficiencia, por ejemplo, en términos de impuestos a los ultramillonarios, ¿no? O sea, es una iniciativa de Brasil que según como se den los cambios políticos en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Puede llegar a tener cabida, ¿no? Y también con el rol que va a tener el año que viene en la presidencia, o sea, en la COP climática, ¿no? O sea, que veo como con un gran potencial, ¿no? Eh, digamos, de un cambio en la manera de pensar la soberanía alimentaria en términos alimentaria. Yo preferiría hablar de democracia porque antes soberanía alimentaria era un concepto que se usaba como vía campesina, como en relación a la agroecología, pero con la guerra en Ucrania, Macron, por ejemplo, en Francia hablaba de soberanía alimentaria, pero para favorecer la agroindustria, en términos de los grandes consorcios. O sea, que también ahí hay como términos que uno tendría que... Por eso yo prefiero hablar de democracia alimentaria, aunque sea multinivel, porque es más claro lo que uno está diciendo, ¿no? Pero bueno, no sé cómo ve el panorama, digamos, de las cosas en agenda que Brasil puede estar llevando a cabo tanto desde el G20 como en la COP el año que Bueno, viene. son varias cuestiones que vamos a tocaste, todas muy relevantes, muchas gracias. Yo algunas te puedo responder una visión, pero creo que otras te las puede responder mucho mejor Esteban. Entonces, inclusive algunas cosas, por ejemplo, el libro que vos citaste, yo no lo conozco, digamos. Me parece una afirmación muy excesiva que no hay transición energética, pero es verdad que las energías se van acumulando, digamos. Digamos, pero por ejemplo, cuando comienza el carbón y el petróleo, grande parte del resto del mundo todavía sigue quemando madera, digamos, o mismo, digamos, excrementos, y mismo hoy en algunas partes de África subsahariana, digamos, se continúa quemando madera. En Brasil, hasta hace 30 años atrás, la quema de madera era fundamental, digamos, en los sectores, en las áreas pobres del país. Bien, digamos, la idea de transición, o sea, los cambios energéticos son acumulativos, hay uno nuevo que viene, predomina. Esa es básicamente la historia de las fósiles. La historia del carbón, después el petróleo, que el petróleo, el carbón continúa, viene el petróleo, pero el carbón continúa. Inclusive la producción de carbón en determinado momento de petróleo supera la de carbón, pero después la de carbón de nuevo supera el petróleo y demás. Y ahora el gas natural. Y después la nuclear que va a correr paralelo y demás. Y ahora vienen las renovables, las nuevas renovables. Entonces, yo diría lo siguiente.
que esta es lo que hubo antes, son transiciones energéticas, en el sentido de que hay una energía predominante, no que eliminó a la otra. Esta, ahora, que es normativamente necesaria, pero que no está aconteciendo, digamos que está aconteciendo mínimamente. Es algo que es la primera vez que hay una un cambio de energía intencional de la humanidad. Digamos, hay una cosa clara, hay que hacer esto y aparte, diferente del pasado, no es solo acumular nueva energía, hay que eliminar las otras también, cosa que claramente, como yo les dije, no está pasando. Y por eso que la transición energética prácticamente es mínima lo que está habiendo, porque las necesidades en relación a la descarbonización de la economía global y de mitigación del cambio climático. Entonces, en ese sentido, yo diría, el libro, de todas maneras, que ha tenido más impacto en el mundo, y no necesariamente porque yo acuerdo con todo, es el libro de Daniel Yergin, que se llama The New Map, fue publicado en 2020. Daniel Yergin es un gran especialista en energía, digamos que ganó todos los premios del mundo, digamos, escribiendo sobre petróleo, sobre demás, digamos, o sea, desde la década del 90, digamos. Él lo que dice es que va a haber una descarbonización de la matriz energética mundial, solo que va a ser mucho más lenta de lo que, digamos, sería necesario del punto de vista de limitar el aquecimiento global a un nivel más seguro, llamémosle así, ¿está cierto? Pero él, por su vez, piensa que, digamos, se puede adaptar bastante. Entonces, él lo que dice es que la transición es un cambio en la historia, digamos, es algo intencional de la humanidad, es necesario, va a pasar, pero solo que mucho más lento de lo que sería necesario. Inclusive él ve, digamos, todavía, por ejemplo, que él tiene una otra cuestión muy importante, digamos, porque esto influencia mucho. No, hablo de este libro porque es un libro síntesis, porque influencia mucho, inclusive la propia Agencia Internacional de Energía, todo. O sea, es que el mundo que va a haber, digamos, ¿cómo podríamos decir? Hay un peligro importante también, que es que ese peligro en este momento, el libro de 2020, en ese momento ese peligro no estaría presente, por causa digamos, la intensificación de la Segunda Guerra Fría, que es el peligro de parar los investimientos, las inversiones en petróleo, y que haya escasez de petróleo. Digamos, y entonces el petróleo se torna carísimo y ahí tiene un backlash contra, digamos, la transición. ¿Tá? Entonces, eso es lo que vos hablaste también, esto tendría que tener más tiempo, pena que tenga un límite a las 7 de la tarde, digamos, ¿tá? Pero porque son muy interesantes todas estas cosas. Vos hablaste de los límites planetarios, cosa que yo no introduje. En el siguiente sentido, los límites planetarios son, digamos, la teoría, la ciencia de los límites planetarios está bastante consolidada. Claro que hay de ciertas áreas de controversia, pero está bastante consolidada. Y, digamos, la lógica de la humanidad va en la dirección de superar casi todos sus límites planetarios. ¿Está cierto? Esa es la realidad. ¿Tá? Entonces, eso que sería el mundo ideal, digamos, de no superar, digamos, quedarse dentro del espacio seguro, digamos, en términos de los límites planetarios, es algo que vamos mal en ese sentido. En general, en todas las 9 áreas definidas por el grupo de Rockstone. ¿Tá? Entonces, pero eso ya es algo, vamos a decir, vamos a decir, toda la teoría digamos, es una teoría que es una teoría muy importante desde el punto de vista del mundo físico y también incorporado hoy el mundo económico, pero no suficiente el mundo político y la geopolítica. Entonces, no tenemos una dinámica de geopolítica que no es contemplada. O sea, la cuestión de los límites planetarios no supone que el mundo tiene intereses, lucha de sistemas, confrontación de sistemas que torna la dinámica de cooperación en el sentido racional de la humanidad muy limitada. Eso no está. Entonces, ese es otro en relación a lo que vos decías, digamos. Hay un otro punto
Sí, yo creo que Esteban después va a poder continuar con ustedes, digamos, me imagino, no sé, perdoname Esteban que no quiero colocarte, digamos, en un compromiso que no, pero para ahora yo quedar, digamos, terminar, porque tengo un otro compromiso a las 7, por eso que no me terminar, si no, continuaría, digamos, con placer, que es, digamos, que, digamos, vos introdujiste toda la cuestión, digamos, de en Francia, de lo que está pasando, digamos, del discurso de Macron. Oh, disculpen que tengo que ir a abrir la puerta. Adelante, sin problema. Sí. Oh, ¿lo ves? Pero yo creo que esa Sí. política de promover los impuestos a los ultra ricos va en línea Bueno, de entonces, la sobriedad, vamos, ¿no? vamos, Va en línea. vamos a un otro punto, digamos, sobre los G20 Brasil. Bueno, impuesto a los ultra ricos. Chance de acontecer eso en el futuro previsible, cero. Los G20 hoy es extremadamente disfuncional. El G20 fue algo fundamental para evitar el derretimiento del sistema financiero internacional en 2008-2009. Ahí nace el G20. No nace, pero se transforma de cúpula de los ministros de Hacienda y de presidentes de Banco Central en una summit de presidentes. En los primeros años del G20 funciona como una especie de gobierno mundial soft, una forma de gobernanza global más consistente de lo que había hasta ese momento, digamos, del mundo económico. ¿tá? Pero eso, en parte inclusive por el avance de la competición geopolítica, eso se va erodando y básicamente a partir de la invasión rusa a Ucrania, el G20 es totalmente disfuncional. Digamos. Es decir, se puede tener las declaraciones que quise, muchas veces no hay para hacer declaraciones, ¿tá? Pero la realidad del impacto en el mundo de los G20 es mínimo. Y la cuestión del impuesto a los súper ricos, de todas maneras, eso es algo que sería viable en el mundo teóricamente, pero no es viable absolutamente en Estados Unidos. No hay, considerada correlación de fuerza en Estados Unidos, eso jamás pasaría en Estados Unidos. Suponiendo que pueda pasar en el resto del mundo, o en China, imaginen, digamos, o sea, ese impuesto a los super ricos. Con la política de Xi Jinping puede ser. Mas en principio China tiene una alta desigualdad. Solo un minuto. Oye, disculpa, estoy terminando. Palestra aí, mas entra. Solo um minuto, tá? Desculpa. Então, vou ter que terminar, gente, mas então é isso. Disculpe. Entonces, la parte de eso del impuesto, en general, el gobierno brasileño tiene un discurso todo, vamos a decir, utópico sobre los G20. En parte se explica por una semana, no tengo tiempo de explicar eso, digamos. O sea, este gobierno tiene todo un discurso utópico, que ahí, que Brasil es el presidente, va a ir cambiar el mundo, digamos. O sea, vean el discurso de Lula en las Naciones Unidas, digamos, es delirante muchas de esas cosas. Pero de todas maneras, por su vez, en el G20, digamos, todos los países dicen, nadie quiere pasar por malo, de todas maneras. Entonces, en general, declaraciones difusas, todos aprueban. ¿tá? Ese es el cuadro más o menos en el G20. Y, digamos, las posibilidades de aumento, digamos de la conferencia de Bakú, la COP29, yo no veo ningún potencial de avance. Y de Belén veremos, porque falta mucho tiempo. Claro que una cuestión decisiva es la elección americana. Digamos, o sea, el mundo, eso es decisivo para Estados Unidos, para el mundo de la elección, digamos. Y si un mundo con continuidad de los demócratas es un mundo que continúa más o menos como está ahora. Un mundo con Trump es mucho peor que lo que está ahora. Pero yo los tengo que dejar, infelizmente. Tal vez Esteban, si está ahí, pueda responder las otras preguntas. Muchas gracias por la atención a todos. Gracias, Néstor. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Ya nos faltará oportunidad para tener más espacios de intercambio. Muchas gracias. Chao. Bueno, Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos los demás y bueno, vamos a estar subiendo la grabación, así que pueden verlo en la plataforma del proyecto de transiciones sostenibles y creo que también lo vamos a subir al canal de Saras de YouTube, así que pueden compartirlo, lo vamos a rápidamente en el día de mañana a estar enviando el link. Buenas noches a todos y seguimos avanzando. Un gustazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego.